¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que le estaba respondiendo Paula a Santi Esteban era pues precisamente que el involucramiento pues emocional normal, pienso yo que uno lo puede asumir eh, siempre y cuando no se pierda la objetividad, ¿no? Pues la objetividad es lo que me permite a mí mantener como el proceso terapéutico, ¿sí? Porque si yo ya pierdo la objetividad, y la objetividad tiene que ver con mis valores, mis creencias, mis experiencias, cómo yo puedo de una manera objetiva, de una manera muy eh, ética, ayudarle a la persona que me está consultando. Entonces, esa objetividad, esa objetividad tiene que ver con eso, de que yo, pues si a mí me llega un paciente que es homosexual, pues, de que yo sea objetivo con ese proceso, ¿no? Porque si yo soy consciente que soy homofóbico, pues entonces simplemente, ahí sí como tú dices, Paula, tendría yo que reducirlo, porque eso no va conmigo, ¿sí? Y aquí hay algo muy característico o muy interesante, más que característico, es muy interesante es entender cómo, porque hay personas que son de otras religiones, de otras orientaciones religiosas, y estudian psicología. Y es entender cómo ellos desde su religión entienden o ven la homosexualidad, que la ven como un pecado, bueno, una gran cantidad de cosas de ese estilo. Y si van a hacer procesos terapéuticos con un paciente así, pues seguramente no le van a hacer ese proceso, porque pues supongo que lo comentará, no sé si sea como tan abierto y cuente y le diga al paciente, no, mire, es que usted es homosexual y pues no lo voy a atender. No creo que sea tan así, ¿no? Pero sí es algo que maneja mucho el conductismo, que se trate de mantener ese principio de la objetividad. ¿Sí? Sí, Paula, ¿te quedó claro? Sí, pues como estaba diciendo que no permitía ningún tipo de emoción, sino que solamente fuera completamente objetivo y pues muchas veces pues nosotros también somos como muy empáticos a entender al paciente. Entonces pues quería saber eso, no solo en el momento romántico, sino en todos los aspectos, porque como se tiene que trabajar tan objetivamente, pues sería Sí, como complicado ser todo el tiempo objetivo. claro, y esto que yo les estoy diciendo no es que, o sea, yo lo estoy planteando porque eso hace parte de la historia del conductismo, de cómo se tenía ese principio de la objetividad. No estoy diciendo que sea ya un hecho que se tenga que hacer así, que si ustedes se van a ir por el conductismo, entonces ustedes tienen que ser 100% objetivos. Entonces, porque lo que tú dices, Paula, ¿no? Somos seres emocionales, somos seres que nos impactamos, que sentimos como eh, tristeza, que nosotros estamos llenos de, de conexiones nerviosas. O sea, somos humanos de nervios, que se emocionar de alguna manera, pero de eso está hecho nuestro organismo. Entonces no podemos simplemente robotizarnos y actuar de esa manera, que eso es lo que cuestiona muchísimo el conductismo, de que ven al ser humano como una máquina que no se emociona, que no siente, y que simplemente responde a estímulos y da conducta, o genera respuesta. Y pues lógicamente eso raya mucho con la realidad. Pero lo que yo les decía ahora temprano, o sea, el conductismo es algo que se maneja en la mayor parte de la vida social, de la vida en pareja, de la vida de las pautas de crianza con los hijos, en la vida laboral, en las cárceles, en el ejército. Todo está manejado con el conductismo. Conducta, consecuencia, ¿sí? Estímulo, respuesta, siempre, siempre. Entonces es muy difícil desligar el conductismo de nuestra sociedad, ¿sí? Es supremamente difícil. No estoy diciendo que se tenga que hacer. Por eso les digo, ustedes ahora en estos próximos días eh, tendrán la oportunidad de decir, bueno, a mí me encantó esta corriente, me encantó esta otra, entonces yo como que me voy a ir por esta, haciendo como un análisis de cómo está el psicoanálisis aquí en Colombia,
cómo está el humanismo aquí en Colombia, cómo está el sistémico. Y fíjense que yo no he mencionado ni siquiera un momentico la Gestalt, porque la Gestalt es, es como una serie de técnica, ¿no? O sea, no es una corriente, es una técnica terapéutica, por eso no la menciono. Pero cuando se hable ya en modelos de intervención en séptimo semestre, seguramente se va a hablar de ella. Pero tendrán ustedes la oportunidad de decir, me voy por la parte conductual, me voy por la parte sistémica, o me voy por la cognitivo-conductual, o lo que yo siempre he comentado, pues como que uno no tenga que casarse con una sola, sino tratar de asumir un poco de cada una, sin perder lógicamente, pues como su identidad con respecto a qué psicólogo me siento yo, ¿no? Pero se puede trabajar, o sea, el conductismo hay que trabajarlo en consulta. El conductismo se trabaja prácticamente a diario. eh, si uno se pasa un semáforo en rojo, venga, la multa. Eso es conductismo. Eso es conducta consecuencia. ¿Ve? Si yo le doy una rosa a una chica y quedo ella encantada y me da un beso, eso es conductismo. ¿Ve? Entonces, aislar el conductismo de una sociedad es muy difícil. Pero no quiere decir de que tengamos que casarnos con el conductismo. Bien, sigamos. Voy a mencionar algunas cosas de conceptos que se trabajan muchísimo en el conductismo, que se involucran en el condicionamiento clásico, que se involucran en el condicionamiento operante, para que tengamos una idea de toda esta idea de lo que nos habla el conductismo. Cualquier cosa que por favor ustedes no entiendan, me dicen, son tan amables. Levantan la mano y con gusto entonces yo les doy la palabra. Ok, entonces, cuando hablamos nosotros del condicionamiento clásico hay que entender algunos conceptos. Por ejemplo, el primero, operacionalizar. En el conductismo sí que se requiere operacionalizar y me parece que esto sí debería ser en cada proceso terapéutico independientemente de la corriente que se esté empleando. ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es operacionalizar? Díganme, por favor. Para ustedes, ¿qué es operacionalizar? ¿No? No sé si lo están escuchando porque nadie quiere hablarme. ¿Es la forma de intervención? Por favor, díganme algo porque no sé si me están escuchando, jóvenes. Mi Profe, ¿no es pregunta la es, forma de intervención? Sí, señor, lo estamos escuchando. por eso, pero pues les hago una pregunta y van apenas me contesta. Pues quiero que por favor me digan qué entienden ustedes por operacionalizar. Lo que ustedes consideran entender. Pues, no se vayan a remitir al Dios Google para responder. Simplemente como que ustedes digan, oiga, operacionalizar dentro del conductismo es esto. O no sé, pero díganme si sé o no sé, pero todo el mundo en silencio. ¿Profe, Menos, podría ser la forma en la que se miden las variables? sí, pero falta algo más allí. Bueno, y cómo poner unas reglas, profe. Mm, va por ahí también. Lo que dice Jessica, lo que dice María. Pues, Profe, tendría que complementarse profe, ambos conceptos para poder operacionalizar. Sí, Elizabeth, dime. ¿qué se hace antes de llevar a cabo algo? Claro, claro. Si yo llego a, si un paciente llega a mi consulta y bueno, la mamá, por ejemplo, me dice, es que yo quiero que usted me ayude porque es que mi niño es muy cansón. Fíjense que estoy hablando de que llegó a consulta, a consultarme, a comentarme que el niño de ella es cansón. Entonces yo tengo que decirle, bueno, dígame para usted qué es la palabra cansona. Descríbame en sus palabras qué es ser cansón.
Ah, no, lo que pasa es que él no le gusta hacer caso y recoger los juguetes. ¿Qué es para usted no hacer caso? ¿Ven? Entonces, operacionalizar es describir de forma detallada una conducta. Entonces vamos llegando hasta la cuestión más clara de lo que quiere la mamá que se modifique en el comportamiento del niño. Entonces, operacionalizar es eso, describir de forma detallada una conducta. ¿Sí? Porque para todos el ser cansón no es lo mismo. ¿Ven? Para todos no es lo mismo ser infiel. ¿Sí? Si entonces a mí una señora me llega a consulta y me dice, que mire que yo estoy aburrida porque es que yo sé que mi marido es infiel conmigo. Bueno, dígame usted para qué es la infidelidad. Porque hay que entender desde lo operacionalizar la conducta qué es lo que quiere decir con infidelidad. No, lo que pasa es que pues antes yo podía coger el celular pero él cambió la clave. Él cambió la clave y entonces debe ser que como cambió la clave, entonces debe ser que tiene por ahí como mensajes así como muy secretos y debe ser que me está haciendo infiel. O sea, para ella la infidelidad está ligada a que el esposo, el novio, quien sea, cambió la clave, entonces ella considera que ya está haciendo infiel. ¿Sí? Lo que pasa es que yo quiero que me ayude porque es que mi esposa es muy de mal genio. Dígame para que no sé qué es ser de mal genio. Es que cuando yo le hablo, él se queda callado, entonces dígame para usted qué es quedarse callado. Entonces yo lo que voy a hacer paso a paso es irle preguntando para poder llegar a la conducta clave que realmente se quiere cambiar. Y esto es importantísimo. Esto sí es importante trabajarlo al inicio de un proceso terapéutico. Cuando se escucha a la persona y que me lanza una serie de palabras, yo tengo que decirle, espere un momentico, señora, señor, porque yo quiero que usted me diga a qué hace referencia. Bueno, descríbame, por favor, de una manera detallada, eso que usted me está diciendo. El ser cansón, el ser infiel, el ser de la gente. Dígame, por favor, a qué hace referencia usted. ¿Sí? Eso sería uno de los principios, de los conceptos importantes acá en el conductismo que se trabaja frecuentemente. Otro segundo aspecto importante es la palabra conducta. ¿Sí? Y la conducta, como ustedes lo decían ahorita cuando yo hacía el sondeo de qué es el conductismo para ustedes, entonces ustedes decían que lo observable, lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Pues eso es conducta. La conducta son movimientos y reacciones biológicas que podemos observar o no. ¿Sí? Porque yo siento como ansiedad, pero entonces la respuesta ansiosa me hace que yo tenga como una especie de mariposas en el estómago. Yo como veo las mariposas en el estómago. No se puede observar, ¿no? Pero es una respuesta fisiológica, biológica que tiene el organismo y que me está diciendo que estoy ansioso. ¿Sí? Entonces, realmente nosotros tenemos que, como terapeutas conductuales, estar muy atentos a lo que es observable y a lo que no es observable. Ya que hay que entender un poco, me meto un poquitito con el concepto de la ansiedad y sus tres canales de respuesta. Ustedes saben que la ansiedad se manifiesta a través del canal fisiológico, a través del canal cognitivo y a través del canal motor, ¿cierto, Iván? Que como usted ya conoce bastante de eso, ¿cierto? Iván. Sí, señor. Pues Ok, recordando. exactamente. Entonces, la ansiedad se manifiesta bajo esos tres canales de respuesta. ¿Sí? Lo que nosotros podemos observar es lo que nos llega a través del sentido de la vista, ¿sí? O el sentido del auditivo, ¿sí? Que nosotros escuchamos algún ruido y giramos la cabeza hacia donde está el origen del ruido y miramos a ver qué es lo que pasa.
tratamos de utilizar nuestros sentidos para determinar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en el conductismo se habla de la conducta, ¿sí? Y se determina que hay conductas voluntarias y conductas involuntarias, ¿sí? Las conductas involuntarias son las que nosotros Sí, aprendemos. No escuchábamos, profe. No te escuchamos una parte. Se cortó de un momento a otro y no se escuchó nada. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la ansiedad, profe. Ah, bueno, ok. No muy atrás. ¿Sí? No De sé lo qué que pasa. tú decías de los 3 canales de Sí, la ok. ansiedad. Listo, gracias. Esas respuestas de ansiedad se manifiestan bajo 3 canales de respuesta. El fisiológico, que son los cambios que tiene mi organismo, como la sudoración, como el incremento en la tasa cardíaca, con que me pongo pálido, colorado, que es la misma respuesta galvánica de la piel, ¿sí? Que me tiemblan las manos. Es decir, toda esa respuesta fisiológica, ¿sí? Está la parte, hablando de la ansiedad y sus 3 canales de respuesta, estamos hablando de la parte cognitiva. Pero pues no me voy a meter mucho en la parte cognitiva, pues, porque por ahora no nos corresponde. Pero es una manera de entender de que pues nosotros, cuando nosotros pensamos que es un proceso cognitivo, el pensar es una respuesta. No es una respuesta observable, pero es una respuesta, ¿sí? Que yo la hago manifiesta cuando hablo, ¿sí? Cuando yo estoy de mal genio, me lo guardo, ¿sí? Ahí yo estoy teniendo un proceso interno, pero estoy teniendo una respuesta encubierta y luego ya la emito, doy una respuesta que es gritar o que, pues, no sé, patear al piso, dar un golpe al piso. Entonces, allí estoy yo entendiendo de que tengo procesos cognitivos y son respuestas, pero son encubiertas. Y está pues las observables, ¿no? Que son las respuestas, el canal motor, que es lo que nosotros observamos cuando lloramos, cuando reímos, cuando aplaudimos, cuando corremos, cuando nos movemos de un lado para otro. Eso es un canal de respuesta observable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las conductas involuntarias, hace referencia a eso, a lo fisiológico, ¿sí? O sea, es algo que nosotros no podemos controlar, es algo instintivo. Viene ya como allá arraigado en esa parte biológica y entonces simplemente si yo estoy ansioso, estoy entendiendo de que si se me suben los colores, a mí me da miedo hablar en público y entonces empiezo ya a tener esa respuesta fisiológica, ¿sí? Y están las otras, las voluntarias, ¿no? Las que nosotros podemos controlar y predecir, ¿sí? Yo sé que si hago esta o tengo este tipo de conductas, yo sé que va a pasar eso. Entonces yo como que las estoy controlando y las puedo predecir. Porque si yo voy a meter la mano a la candela, pues lógicamente me voy a quemar. Entonces mis conductas pueden ser voluntarias o involuntarias. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor, profe. Sí, señor. Ok, listo. Tercer aspecto o concepto importante en el conductismo, ¿sí? Es el estímulo, ¿sí? Fíjense que aquí estamos hablando de conceptos que son muy arraigados a esta corriente conductual. El estímulo es el detonante que genera la conducta. O sea, un estímulo, o sea, yo estoy tranquilo y de pronto alguien me dijo una palabra bonita, entonces yo qué hice, me generó una respuesta de sonrisa, ¿sí? Le voltear a mirar y sonreír y dar las gracias, ¿sí? Porque hubo un estímulo que viene del medio externo y hace que yo cambie, ¿sí? Y sonría en este caso, ¿sí? Yo digo que siempre, y esto lo dice claramente también el conductismo, que siempre una conducta es generada por algo, siempre, ¿sí?
Entonces, cuando llaman a la mamá o al papá a la casa, dicen, no, pero es que mire, es que el niño cogió y le dio una patada al profesor. Pero ¿por qué se la dio? ¿No? O sea, una conducta así de ese estilo no sale porque sí. Algo debió hacer el profesor para generar, para elicitar esa conducta. ¿Sí? Entonces, el estímulo es el detonante, es lo que impulsa y se genera una conducta. Siempre hay un estímulo que genera una conducta. Siempre. Entonces, hay que evaluar, hay que mirar qué fue lo que le causó a esta persona para que reaccionara de esa manera. ¿Sí? Inclusive, dicen que cuando uno va caminando por la calle y de pronto viene al frente de nosotros una persona, un habitante de calle, pero que está llevado por el boxer o tiende a estar un poco mal de la cabeza, ¿sí? Tiene su trastorno mental, entonces uno tiene que tener cuidado, porque las personas que tienen esos trastornos mentales, el solo hecho que yo pase por ahí puede ser un generador para que me agreda. ¿Sí? Pero digamos que en ese sentido, el estímulo sería simplemente, bueno, no tanto simplemente, sino la condición mental de esta persona. Pero siempre, ténganlo claro siempre, por favor, de que el estímulo siempre va a generar una conducta. ¿No? Una conducta no va a aparecer así porque así. Entonces hemos hablado de Pavlov, de Skinner, hemos hablado del aprendizaje supersticioso, hemos hablado del one, del dos, del mundo feliz, hemos hablado de los experimentos y de las máquinas que Skinner diseñó, hemos hablado de cómo se tiene que trabajar con un animal que para que nos responda tiene que estar deprivado de alimentos, hemos hablado de que el conductismo es un método terapéutico que lo que hace es generar nuevas conductas, en últimas que modifica comportamiento, que el medio ambiente influye constantemente y que genera una marca muy clara en su personalidad dependiendo de donde crezca el pequeño, ¿sí? Que estamos hablando de que el principio de la objetividad del conductismo ahí está, y que pues estamos acá como el debate de ustedes y yo. Bueno, ni siquiera debate, es comprensible y los comprendemos ustedes y yo con respecto a esa parte emocional, que emocionalmente nosotros, pues, ¿cómo hacemos para no sentir emociones? Si nosotros no somos robots, ¿sí? Y comenzamos a hablar de ciertos conceptos que hacen parte del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, del conductismo, en fin, como son la operacionalización, la conducta, el estímulo. ¿Estamos claros hasta ahí, no, muchachos? Sí, señor, profe. Bueno. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Gracias. Entonces ya los escucho y eso está bien. Muy bien. Fíjense, ahí reforcé su respuesta, ¿sí? Porque, o sea, mi pregunta fue, es claro, y ustedes respondieron bien, ¿sí? Entonces, fíjense cómo constantemente nosotros estamos en ese ambiente en donde generamos estímulos y generamos respuesta, y esa respuesta nos genera consecuencias. Es exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Bien. Y retomando un poco, o sea, fíjense que estamos como trabajando un poco la parte del condicionamiento clásico y nos metemos luego en el condicionamiento operante para entender lo que es la palabra o el concepto de aprendizaje. ¿Sí? Aprendizaje se define como es la reorganización de respuestas frente a una situación que yo tuve que dar. ¿Sí? O sea, normalmente cuando uno vive en un mismo sitio durante muchos años, entonces uno se adecua a que ya tengo que saber a dónde tengo que ir a coger el Transmilenio, qué tipo de Transmilenio tengo que coger, y así todos los días, absolutamente todos los días. ¿Sí? Pero por cuestiones de lo de la pandemia, toda esta cuestión, entonces han cerrado ciertas
ciertas estaciones. Entonces, el aprendizaje es de que yo tengo que ser estratégico para poder reorganizar mi ambiente, reorganizar mis conductas para poder llegar a mi casa o para llegar al trabajo, ¿sí? Entonces, el aprendizaje es eso. Yo reorganizo mis respuestas frente a una situación, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les doy claro es ese, o sea, cómo nosotros aprendemos a dar cierto tipo de respuestas para ir a coger bus, para irme para el trabajo, para venirme para acá, para la casa, ¿sí? Pero cuando nos cambian todo eso, pues quedamos como desubicados. Entonces, al principio, como que hago las cosas mecánicamente y como que sigo, me voy para donde yo me iba normalmente antes, pero me acordé ahorita, ay, hombre, yo ya no vivo por allá, yo ya no voy por esos lados, entonces tengo que como que reorganizarme, organizar internamente mis respuestas frente a una nueva situación, ¿sí? Entonces, ahí aprendí un nuevo, valga la redundancia, aprendizaje, una nueva serie de conductas que me arreglaron a eso, ¿sí? Y eso se hace en todo tipo de conductas, ¿no? O sea, eh, cuando uno se levanta en las mañanas, uno siempre tiene ciertas cosas que hacer, ¿sí? Uno, a veces algunas personas se levantan, tienden la cama, se bañan, se desayunan y salen. Bueno, lógicamente se visten y salen, ¿no? Siempre es como las mismas conductas, como que yo ya me organizo de esa manera. Pero a veces sucede que se fue la luz o se fue el agua, entonces me cambió absolutamente en todo. Yo tengo que mirar a ver cómo me reorganizo para poder hacer lo mismo, tener las mismas respuestas, o bueno, similares respuestas, pero adaptándome a esa nueva condición. O sea, ya dicen que van a quitar el agua, entonces, no, entonces tengo que bañarme ya y luego desayuno, porque entonces, ¿qué tal si yo me desayuno y quede enjabonado después? Cosas como esa. Entonces, como que ese es el manejo que se da en estos ejemplos de lo que es el concepto de aprendizaje, ¿sí? Otro aspecto importante es el condicionamiento. Y esto sí que pues, lo conocemos bastante en nuestra carrera como tal, como psicólogos, porque se habla siempre de condicionar, generar una serie de conductas bajo ciertos estímulos, bajo ciertas circunstancias y situaciones, ¿sí? El condicionamiento se maneja mucho por medio de los refuerzos. Se fortalece o se debilita una conducta a partir de los refuerzos, ¿sí? Entonces está el ejemplo de que siempre que yo llego a la casa, yo le llevo a mi hijo un Kinder sorpresa, siempre, ¿sí? Entonces ahí yo lo estoy reforzando. ¿Pero por qué lo refuerzo? Pues porque es que él llega y me da un abrazo y me dice, te amo, papá, hola papi, ¿cómo te fue? Y tenga su refuerzo, ¿sí? Entonces, y así durante mucho tiempo. Cuando el niño ve, o más bien escucha, que yo estoy parqueando el carro, o escucha que yo estoy metiendo la llave a la puerta, entonces ya se levanta y de una manera prácticamente refleja lo que hace es levantarse y ir a saludar y a recibir su Kinder sorpresa. ¿Ve? Entonces el niño está condicionado, está refortaleciendo ese tipo de conducta y bueno, eso es algo que maneja mucho el concepto del condicionamiento, ¿sí? El refuerzo, como les digo, son estímulos que hacen que la conducta se repita. O, si no se presentan, hace que la conducta se disminuya. En los conductivos se utiliza mucho la palabra extinción, pero pues desde mi punto de vista la conducta jamás se extingue. Queda por allá pues como muy cubierta, pero de alguna u otra manera puede haber algo que la elicite nuevamente.
Los refuerzos, y esto es importante en los procesos terapéuticos que nosotros manejemos, los refuerzos cambian para cada persona. Y eso es claro, o sea, una persona que tiene buenas posibilidades económicas y que todo siempre está allí como para él, o sea, que yo le llegue con, no sé, con un juego para Xbox, sí, ya lo tenía, pero gracias, ¿no? Entonces, los refuerzos son diferentes siempre para cada persona, cambian. Bueno, más que diferentes, no, cambian para cada persona. Los refuerzos dependen de la historia de la persona y los refuerzos dependen de la situación actual de la persona. ¿Por qué se dice esto? Porque es que si yo quiero reforzarlo con una deliciosa pizza de Domino's Pizza, ¿sí? Pero resulta que la persona a la que yo le di ese refuerzo acababa de almorzar. Bueno, sí, gracias, ¿no? Diferente a una persona que está con una hambre, pero así como fuerte, entonces pues, el solo hecho que yo llegue y el aroma de la pizza lo va a hacer levantar de la silla como un resorte y va a querer comer la pizza. ¿Ves? Entonces depende de la situación actual de la persona, depende de cómo se encuentra en ese momento la persona, depende de la historia que tenga, y en este caso la historia tiene que ver con cómo las experiencias pasadas le han generado ese tipo de aprendizajes buenos o malos, ¿sí? Adecuados o inadecuados. Pero siempre los refuerzos lo que hacen es que una conducta se repita. Ya más adelante pues se hablará de los refuerzos, los tipos de refuerzos, que es lo que trabaja Skinner con sus programas de reforzamiento. Pero bueno, ok. Otro concepto importante y es el de la contingencia. Cuando nosotros hablamos de refuerzo, y esto está relacionado la palabra contingencia y la palabra refuerzo. Contingente quiere decir que el refuerzo debe ser inmediato, o bueno, refuerzo o castigo. Tiene que ser inmediato a la conducta que emite la persona. O sea, si yo quiero modificar una conducta, yo tengo que emitir un refuerzo o un castigo, inmediatamente aparezca la conducta, se elicite la conducta. Y esto sucede, o lo explico porque pues en las casas, a veces las abuelitas que cuidan a los niños van acumulando como las conductas de desobediencia y rebeldía del niño, y se las cuentan al papá o a la mamá cuando llegan a la noche, y dice, el niño se portó mal. Entonces llega el papá y ¡pum!, le da su regaño o le paga su palmada. Entonces eso está mal manejado porque estamos diciendo o le estamos vendiendo la idea al niño de que por ser cariñoso me pegaron. Porque es que yo salí a saludar a mi papá, salí a saludar a mi mamá y me reciben con una palmada en la cola, ¿sí? Entonces, pues, por eso se dice que la contingencia está relacionada a cómo nosotros castigamos o reforzamos una vez que emita la conducta, inmediata. Porque si lo hacemos de una manera inmediata, el niño va a saber, o la persona va a saber por qué se le está sancionando, ¿sí? Si usted me llegó tarde al trabajo, pues entonces, por esa llegada tarde, yo le voy a descontar, ¿sí? Pero eso se lo digo inmediato, se lo voy a descontar ya, ¿sí? Porque es el día del pago y se lo va a descontar ya. Entonces, ahí estamos hablando de que la conducta ha sido contingente, perdón, el refuerzo ha sido contingente a la conducta que emitió la persona, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con el reforzador. Una cosa es el refuerzo, que son los estímulos que hacen que la conducta se repita, y otra cosa es el reforzador. El reforzador tiene que ser proporcionales a la conducta, ¿sí? Es decir, si yo doy
si el niño cometió una falla leve, yo le voy a sancionar de una manera severa, o sea, lo estoy castigando de una manera severa, pues como que no hay coherencia, ¿no? O sea, no es proporcional a la conducta. El reforzador o el castigo tiene que estar ligado y tiene que ser entendido de acuerdo a la conducta que emitió la persona. A un castigo leve, pues bueno, pues una sanción leve, ¿sí? A un comportamiento adecuado, digámoslo, sencillo, ¿sí? Pues un premio igualmente sencillo. O sea, yo no puedo, que el niño me llegó con una E de excelente a la casa y me mostró, entonces yo le voy a comprar la última consola de juegos. Estoy siendo exagerado, pues con respecto a cómo lo estoy reforzando. Entonces, el reforzador tiene que ser proporcional a la conducta. Lo mismo el castigo, tiene que ser proporcional a la conducta. ¿Ven? Para que nosotros podamos manejar lo que es un castigo severo, un castigo no tan severo, un refuerzo pues adecuado, un refuerzo no tan adecuado. ¿Es claro? Sí, señor, profe. Bueno, ok. Sí, señor. Ok. Otro concepto es de que pues aquí estamos mencionando pues, solo conceptos de lo que tiene que ver con la parte conductual, porque no me quiero meter un poco en lo que trabajó ni Skinner, ni Jordan, ni Pavlov, porque eso ya le corresponde a las personas que lo van a manejar mañana, ¿sí? Pero entonces tenemos que seguir. Tenemos que seguir. El estímulo discriminativo dice que es un estímulo cuya presencia informa que va a venir un refuerzo o un castigo, ¿sí? Y era lo que yo les comentaba a ustedes de que cuando yo tengo acostumbrado a mi hijo a que cuando yo llego le doy un Kinder sorpresa, entonces el estímulo discriminativo puede ser el pito del carro o la alarma del carro o cualquier cosa de esos. Entonces ese estímulo discriminativo hace que yo tenga un proceso interno en donde diga voy a recibir mi premio, voy a recibir esto, voy a recibir el castigo, ¿sí? A veces hay señores, hay padres de familia que tienen mascotas en la casa y cada vez que llega el señor de la casa coge a patadas al perrito o le pega o bueno, cosas como esas o lo maltrata. Entonces, cuando el perrito, pues como se ha condicionado, porque esto es de condicionamiento, que siempre que ha pasado, siempre que ha llegado el señor de la casa, digámoslo, el perrito sufre. Entonces, el perrito se acostumbró, se acondicionó, adquirió ese condicionamiento de que cuando escucha la alarma del carro o la loción del señor, ¿sí? Porque esto también es proceso de esa parte olfativa de los perritos, pues también es muy clara. Entonces, el perrito lo que hace es enconcharse o irse para que el señor no le pegue. Entonces, esos son los estímulos discriminativos. Estímulos cuya presencia informa que ya va a venir o un castigo o un refuerzo. Y aquí es lo que yo les estaba comentando del concepto de la extinción. Para mí una conducta jamás se extingue, para mí. Pero pues en la historia del conductismo dice que la extinción es el procedimiento donde se eliminan los refuerzos y hacen que la conducta